Cerro empató, pero Libertad no da la mano. Por suerte, Libertad le ganó a Guaraní. Porque en serio, ahora mismo Cerro no sé qué haría si no fuera por Libertad. Y hablando del partido de Cerro, fue un buen partido en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, después de la expulsión de Alicea, nos costó muchísimo definir. Es una locura lo que nos cuesta definir. Y ahora ni siquiera vamos a contar con Alicea para el partido contra Libertad. Tenemos que sí o sí traer un goleador para la siguiente temporada, porque es impresionante cómo no podemos definir. Dependemos totalmente de Alicea. Y es impresionante lo de Trinidense. Cuando juega con Cerro y Olimpia, se activa y se vuelve el Real Madrid de los Galácticos. Y esa del Pachi, hija de mil, lo que iba a hacer si entraba. Pero bueno, muchachos, Cerro ahora mismo sigue siendo puntero con 40 puntos y Guaraní con 39 está segundo. Si Cerro gana la siguiente fecha, que yo no creo que Libertad le deje salir campeón a Guaraní, así que Libertad, por favor, déjanos ganar. Aunque Cerro gane, que Guaraní empate o pierda, Cerro ya es campeón. Así que nada, muchachos, solo hay que rezar y tener fe nomás de que podemos. Al final funcionó mi move, Farae.